Bienvenidos estudiantes al video número 4 de la parte número 3 de algoritmo y diagrama de flujo. En este caso tenemos un tema muy importante en todo lenguaje de programación y en este pseudointérprete, que son las funciones que usa este programa. Las funciones predeterminadas de biblioteca del lenguaje de programación nos ayudan a minimizar esfuerzos a la hora de programar. Es decir, hay una función para ordenar, puedo utilizar esa función y automáticamente me va a calcular la lista ordenada, si ese es el caso. Bien, vemos que las funciones que trae PSIN está RC o raíz, significan lo mismo. ABS, el valor absoluto, el logaritmo neperiano o natural. XP, la función exponencial, la de Euler. Tenemos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Otras funciones como arcoseno, coseno, arcotangente. Esta función de truncar es interesante. A veces queremos quitar los números decimales, por ejemplo 15,27, y al truncar entonces trunca el valor a 15, ¿no? Redondear, en este caso por exceso y defecto, bien, si es 15,27 a 15 o 15,75 a 16. Azar genera un número aleatorio en el rango de 0 y 1. Aleatorio AB, en este caso colocamos A como el menor valor y B como el mayor valor, entonces generará un número aleatorio entre esos valores. Longitud, para calcular cuántas letras tiene una cadena de caracteres. Mayúsculas y minúsculas, interesante convertir a mayúscula un char o una cadena, o a minúscula, ¿no? Funciones bastante empleadas. Subcadenas, en el caso que queremos tomar, ¿no?, de una cadena, por ejemplo, que sea nombre apellido y queremos sacar solo el nombre, pues hacemos una subcadena, ¿no? Concatenar, entonces si tenemos el nombre y el apellido y queremos hacerlo en una sola variable, entonces concatenamos esos valores. Convertir número, entonces si recibe una cadena que contiene un número, entonces devuelve una variable numérica, ¿no? Hace una transformación. Y convertir a texto, si es un real, bien, recibe un real, devuelve una variable numérica con la representación como una cadena de caracteres. Bien, en este caso vamos a trabajar con algunos ejemplos. El número 1 de este video será determinar si una persona votó y por cuál de los tres candidatos, A, B o C. Vemos que entonces el algoritmo se ha llamado voto lector. Un mensaje, algoritmo para determinar el voto de una persona. Luego se le hace la pregunta: ¿usted votó sí o no? La persona responde: votó. Ese variable voto se transforma a mayúscula, bien, para que si es S minúscula se lleve a S mayúscula, y a la hora de hacer la comparación en voto igual a S aparezca simplemente la S mayúscula. Si votó, entonces se le pregunta por qué candidato votó, él responde, se transforma a mayúscula la variable candidato y al final se dice: usted ha votado por el candidato tal. En caso contrario, que no votó, usted no ha ejercido su derecho al voto. Bien, vamos al programa PSIN para realizarlo. Se lo va a llamar voto elector. Vamos al diagrama de flujo. Mensaje. Entonces, programa para determinar un voto. Bien. Y le vamos a preguntar al usuario si votó. ¿Usted votó? Entre paréntesis la S de sí y la N de no, los puntos y las comillas que faltaban. Vamos a leer en la variable voto. Entonces, algo importante, lo voy a hacer primero sin transformar a mayúscula para que ustedes vean la utilidad de convertirlo a mayúscula.
voy a hacer la pregunta: si voto es igual a S mayúscula, entonces se le va a preguntar o que seleccione el candidato por el cual votó. Bien, candidato A, B o C. Bien, se lee esa variable candidato, y finalmente se escribe el mensaje: usted ha votado por el candidato, y entonces en la variable candidato se debe almacenar A, B o C. Si se va por el no, el mensaje: usted no ha ejercido su derecho al voto. Bien, entonces ahí tenemos el diagrama de flujo. Al ejecutarlo, vemos que usted votó. Si le digo que sí, vamos a suponer que le voy a dar la S mayúscula. Candidato A, B o C, le voy a dar A minúscula. Vemos que dice: usted ha votado por el candidato A. Pero ¿qué ocurre si al reiniciar le digo votó y le digo S minúscula? Entonces dice: usted no ha ejercido su derecho al voto. Bien, entonces por eso es que es importante la función, después de leer la variable de voto, que es un solo carácter, esa variable de voto, acudimos, ¿no?, a la función de biblioteca mayúsculas y vamos a convertir la variable voto. ¿Cómo se usa una función? La función tiene un dato de entrada o un argumento. En este caso es la misma variable voto que acabamos de leer, es la que entra a esa función. Esa variable voto puede tener una S o una N, ¿no? Entonces, si es la letra que está acá, él automáticamente la convierte a mayúscula, y al convertir la mayúscula la va a almacenar aquí. Por eso tenemos la asignación, la va a almacenar en la misma variable voto. Bien, eso es lo que hace ahí. Si lo volvemos a ejecutar, entonces le decimos votó, voy a colocar S minúscula. Entonces le pregunta el candidato, ya pasó, supongamos candidato B. Bien, usted ha votado por el candidato B. Sin embargo, aún nos falta llevar a mayúscula lo que es la variable candidato, que es esta que está acá. Entonces, de manera equivalente, hacemos la asignación. Decimos que la variable candidato es igual a la función mayúsculas, y entre paréntesis le colocamos la variable candidato. Si volvemos a ejecutar nuestro programa, entonces usted votó sí, supongamos candidato C en minúscula, y dice: usted ha votado por el candidato C, y ya lo transforma a mayúscula. Bien, si le decimos que no ha votado, entonces el mensaje: usted no ha ejercido su derecho al voto. Algo importante acá, ¿no?, que no se controla. Si presionamos cualquier otra letra, por ejemplo la P, él lo toma como un no, ¿no? Ya eso es con ciclos repetitivos, los procesos de validación de datos. Bien, con esto pues termina el video número 4.